Oigan, ¿ya notaron que de un tiempo para acá todo el perro mundo es activista? Hubo un tiempo en el que la revolución se escribía con sangre y no con hashtags, en que los luchadores por la justicia se jugaban la vida y no los likes. Antes el activismo significaba pasar las noches en vela organizando huelgas, organizando gente, arriesgando la vida y enfrentando al poder con más que palabras y tweets. Y ahora activismo es casi cualquier cosa, es cambiar tu foto de perfil. Es comprar o no comprar un producto y hasta hablar como imbécil para sentir que se cambia al mundo. Entonces, en este momento en el que estamos hasta el cuello de pinches activistas digitales, habría que preguntarnos en realidad qué estamos ganando con tanta revolución de internet. Y es que vivimos en la época del activismo de pantalla, en donde la conciencia social es un accesorio y en donde la indignación se recicla según el tema de moda de la semana. Una semana es Siria, la otra semana es Ucrania, la otra semana es Palestina. En realidad no importa. Y no importa porque cada vez estamos más convencidos de que hacer activismo es hacer un hashtag o compartir una imagen. Pero mientras viralizamos videos, la cosa que no nos estamos preguntando y que es vital preguntarnos es la siguiente: ¿cuántos sistemas hemos derribado y qué cambios concretos hemos logrado realmente? O mejor todavía, ¿cuántos de los supuestos guerrilleros digitales de los que estamos inundados estarían dispuestos a sacrificar algo más que el tiempo que pasan en internet? Entonces, bienvenidos a este Mitómenos, en donde vamos a hablar como todo es simbólico, todo es efímero y por sobre todas las cosas todo es inofensivo para el sistema que según se quiere derribar. Porque yo soy Maestro Cuy y aquí analizamos este pedacito de realidad que denominamos mundo con antropología de datos y no de relatos. Y como tema de esta semana, a mí me gustaría que analizáramos una cosa, que es cómo ha cambiado el activismo de un tiempo para acá. El activismo ha existido desde que el ser humano se organiza políticamente para poder lograr cosas. Pero antes había que tener huevos para ser activista y ahora cualquiera con un telefonito puede serlo. Entonces, ¿qué cambió? Cambió el riesgo y cambió el compromiso. Y para eso te voy a poner algunos ejemplos. Mira, vamos a hablar por ejemplo de la revolución más famosa de toda la historia, la Revolución Francesa, 1789. En 1789 los revolucionarios arriesgaron la vida para poder derrocar a la monarquía y después para fundar a la república mucha gente se jugó el pellejo. Y se jugaban el pellejo porque había dos cosas de esa clase de activismo. En principio que había riesgos reales y en segundo lugar que había resultados tangibles. ¿Y qué riesgos había entonces? O bien te arriesgabas a que te reprimieran, te arriesgabas a que te encarcelaran o te arriesgabas directamente a que te mataran. Ejemplos de activistas a los que les pasó esto son muchos, pero vámonos por los más famosos. Tenemos a Malcolm X y tenemos a Martin Luther King. Estas dos personas son probablemente los activistas más famosos del siglo XX y a los dos se los chingaron. Entonces el activismo que existe desde la Revolución Francesa y que caminó hasta el siglo XX tenía una característica bien concreta. Y esa característica es que se hacían sacrificios reales por cambios estructurales tangibles reales. Y ejemplos de sacrificio hay un montón. Tenemos a Nelson Mandela. Nelson Mandela se tiró 27 años de cárcel antes de haber coronado con éxito su lucha contra el apartheid. Pero ¿qué sucede con la incursión de las redes sociales? Lo que sucede es que se baja la apuesta, surge una especie de activismo cómodo que se hace sin salir de casa. Y en consecuencia, como es una actividad cómoda que da la ilusión de que se hace algo real, mucha gente se siente atraída hacia esa actividad. En resumen, se castiga la efectividad en aras de bajar los riesgos. El Me Too es un gran ejemplo. Todo el mundo seguramente se acuerda de esa revolución del hashtag. Y no me malinterpreten, el hashtag fue útil. Puso al centro de la discusión pública y visibilizó casos de abuso. Pero aquí hay dos preguntas incómodas. La primera es, en realidad, ¿cuántos abusadores fueron efectivamente juzgados y condenados? Y en segundo lugar, ¿cómo ese movimiento después se convirtió en una cacería de brujas? Que en lugar de buscar justicia se ocupó maliciosamente para irse deshaciendo de personas. O peor todavía, para impulsar y promover leyes a todas luces injustas pero cómodas para algunos grupos. Y esto abrió un problema. El problema es que el día de hoy no estamos distinguiendo la diferencia entre información y activismo. Para acabar pronto, el que nosotros entendamos un problema no necesariamente quiere decir que en realidad podemos hacer algo para resolverlo. Puedes estar muy enterado de los problemas que existen con los saharauis, o mejor todavía,
todavía puedes estar muy enterado del asunto del cambio climático. Pero si tú eres un mecánico que tiene un trabajo de 9 a 5 en una fábrica, es realmente muy difícil que estés en condiciones de poder hacer algo para remediarlo. Un documental ecologista es un gran ejemplo. Los documentales de ecología pueden ser todo lo virales que ustedes quieran, pero en realidad la contaminación sigue en aumento. Y aunque la información efectivamente es importante, la información no necesariamente termina convirtiéndose en acciones todo el tiempo, porque actuar implica un esfuerzo adicional a informarse. Entonces, cuando estamos haciendo activismo de redes sociales tenemos un problema, y el problema es que las redes sociales impulsan las ideas pero no necesariamente tienen un impacto real. Las redes sociales todos los días tienen a un montón de gente indignada por las razones más variopintas. Pero ¿cuántas de esas indignaciones en realidad terminan reflejadas en cosas como cambios a la ley? Hablando con toda honestidad, eso casi nunca pasa. Y entonces fíjate cómo son las cosas. Tenemos a millones de personas convencidas de que están haciendo activismo y de que están mejorando el mundo, cuando en realidad lo que están haciendo es despotricando con sus telefonitos, y la inmensa mayoría de las veces eso no se traduce en ningún cambio real para nadie. Porque a ese activismo postmoderno se le olvida una parte muy importante, que es la acción. Por eso se llama activismo, de actividad. Y en el caso de las redes sociales tenemos también el problema de la inmediatez. La inmediatez complica mucho las cosas, porque las tendencias duran cuando mucho unos pocos días. Ejemplo que todos vimos. El hashtag Bring Back Our Girls. Ese hashtag surgió porque un grupo terrorista de nombre Boko Haram secuestró hacia el 2014 a unas niñas y todo el perro mundo se indignó. Que no me malentiendan, está muy bien que haya causado indignación. El hashtag se volvió tendencia, mucha gente lo empujó. El día de hoy, 2025, Boko Haram sigue secuestrando niñas. Chingo de gente creyó que efectivamente estaba haciendo algo, se hizo mucho activismo sin actividad, no cambió absolutamente nada y Boko Haram sigue secuestrando niñas. Y ese es el problema con el activismo cómodo posmoderno al que nos estamos acostumbrando. Ese activismo genera una falsa sensación de logro. Y esa falsa sensación de logro en realidad promueve que las cosas siguen igual. Te presento a esta persona, ella es Greta Thunberg. Seguro la conoces porque es una niña gritona y llorona que hace mucho activismo de reclamo y que se lleva muchos aplausos. Pero la pregunta que estaría bueno hacernos es, ¿en realidad el activismo de esa mujer ha ayudado a bajar las emisiones en algún lugar del mundo? Y mejor todavía, ¿nuestros hashtags y hacer catarsis en redes sociales en realidad ayuda objetivamente a resolver algo? La verdad de las cosas es que la mayoría de las veces no. Y no porque la mayor parte de las veces ayudar a difundir información no viene de la mano con acciones reales. Todo el mundo vio cómo Notre Dame se incendió, todo el mundo compartió las imágenes. ¿Tú conoces a alguien que efectivamente haya donado dinero para poder restaurar Notre Dame? Ese clase de activismo tiene nombre, se llama activismo performativo. Y se llama performativo porque en realidad no tiene acción, lo que es un performance. Es como un papel en una obra de teatro, tú te haces el activista para que otros te miren. Y esa es una cosa que pasa bien seguido. Hay un montón de gente que en realidad no está comprometida con nada, pero que hace el performance de ser activista para recibir aplausos de vez en cuando. Las marchas feministas son un gran ejemplo de eso. ¿Por qué van con disfraces? ¿Por qué van a hacer performances? ¿Y por qué van a esas cosas a tirarse fotos y subirlas a su Instagram en la noche? Lo hacen porque en realidad no están por el activismo, están por el estatus que genera ese activismo. Y ese estatus lo tiene bien identificado las marcas y las empresas, por eso las marcas y las empresas se suman a ese activismo. El mes del orgullo gay con todas las pinches letras del abecedario es un gran ejemplo. Todas las empresas y todas las marcas se pintan multicolor, pero tan las marcas no están comprometidas en realidad con esos valores que cuando empezaron a perder dinero por abrazar esas causas que cada vez son más antipopulares, entonces decidieron dar un volantazo porque pues obviamente son activistas pero no son tontos, no iban a perder su dinero. Entonces el ser activista y ser parte de una lucha se convierte en una mercancía. Rebelarse vende. Y la moda feminista lo comprueba. Todas se compraron sus pañuelitos verdes, todas se compraron sus pañuelitos morados y más de una marca se ha subido al rol de eres mujer empoderada, independiente y rebelde. Y cuando rebelarse se vuelve una moda y ser activista se convierte sí o sí en un performance, las causas por las que se dice que se lucha terminan completamente banalizadas. Y terminan completamente banalizadas por eso, porque son un performance de una vez al año o de cuando me ven en Twitter. Las protestas masivas por el Amazonas en el 2019 nos lo demostraron.
demostraron. En el 2019 todo el mundo estaba furioso por la desaparición de muchas hectáreas del Amazonas. Como esa indignación pasó por el activismo de performance, terminó por ser completamente banalizado. Y cuando pasó de moda, cayó completamente en el olvido. El día de hoy el Amazonas sigue perdiendo terreno, pero como no es la causa en tendencia en el momento, ya nadie se pinches acuerda. Porque el Amazonas en realidad nunca fue el factor aglutinante de la protesta, fue la búsqueda de la atención. Y cuando las protestas se diseñan para generar atención en lugar de generar cambios, esas son las cosas que pinches pasan. Y al final la reflexión es esa, la información sí es importante. Hacer ruido en redes en algunos casos puede ser útil, pero no hay que perder de vista que protestar no es lo mismo que proponer soluciones. Y proponer soluciones es un poquito más complicado que escribir un tuit enojado. Antes los valientes marchaban y hoy los indignados deslizan un dedo. La lucha pasó de las calles a los foros de internet y pasó de los discursos encendidos a los posts programados. Y lo más trágico, se pasó de las victorias concretas a los miles de compartidos y a los miles de me gusta. Porque esa es la gran ironía del activismo digital. En su prisa por cambiar al mundo en un solo clic, termina siendo el mejor aliado del status quo. En su obsesión por lo inmediato, olvida lo importante. Y en su intento por abarcar todas las causas, termina no profundizando en ninguna. Y al final la pregunta más importante de todas no es si el activismo digital es útil o no es útil. La pregunta realmente importante es, cuando se mire hacia atrás dentro de 50 años, ¿qué es lo que se va a recordar? ¿Un montón de hashtags y selfies de protesta? ¿O un verdadero cambio en la historia? Llámenme loco, pero tal vez, la revolución no se hace maquillándose en una cámara con filtros de Instagram.